Efesios capítulo 5, el verso 16 dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Cuántos se han dado cuenta que estos días son días malos? ¿Cierto? Las noticias nos lo dicen todos los días, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Entonces el tema, el título para el mensaje de hoy es cómo sacar el mejor provecho al mal tiempo, y nos basamos ahí en Efesios capítulo 5, 16, que lo dice la palabra de Dios. A diario en las noticias nosotros escuchamos de asesinatos, de robos, de violaciones, de nuevas formas para hacer daño, de nuevas formas de crimen y cómo las antiguas formas persisten. Y estamos escuchando de hombres que se hacen pasar por niños a través de redes sociales para ganarse la confianza y abusar a los niños. Y estamos escuchando de enfermedades, como las estadísticas de problemas de enfermedades del corazón, de ansiedad, de depresión están subiendo, como el cáncer y cómo surgen nuevas infecciones y cómo las bacterias están creando resistencia a los antibióticos, y hay temores que se ciernen en el ambiente, ¿sí? La atmósfera causada por todas estas cosas, más los afanes que nosotros enfrentamos cada día en nuestros retos, en nuestros compromisos sociales, en el trabajo, en el hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia. Todo esto se une y entonces causa estrés crónico. Muchas personas están sufriendo de depresión porque ese ambiente estresante es como el gatillo que dispara la depresión y la ansiedad, y son los problemas de salud mental por los cuales la gente más va al médico, al psiquiatra, y en las iglesias son los principales problemas que nosotros estamos enfrentando en la consejería, en el trabajo con las personas, ¿sí? El estrés crónico por todo esto. Es por eso, por lo que quiero hablarles de 15 acciones. No alcanzo a hablar de esas 15 acciones hoy, por eso va a ser como una serie de mensajes, hablar sobre 15 acciones que son definitivas para sacar el mayor provecho a la vida en medio de los tiempos malos. Porque ¿cuántos creen que podemos tener gozo y victoria y libertad en medio de estos tiempos malos? ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, sí podemos, y Dios nos dice que podemos tener paz en medio de la tormenta. Entonces, el primer punto es generar un clima de mayor autonomía en lo que hace cada día. Genere un clima de mayor autonomía en lo que usted hace cada día. ¿Cómo? Es crear un ambiente de libertad, donde te sueltes de los lazos que te atan en el trabajo, en el hogar, en la cotidianidad. Esto mejora la motivación e incentiva la creatividad, ¿sí? Cuando usted puede introducir, ya voy a explicar un poco más de qué se trata eso, cuando usted puede introducir esto en su vida diaria, en su trabajo, en su hogar, en su familia, va a mejorar su creatividad y se va a sentir más motivado, ¿sí? La administración eficiente del tiempo es clave para crear este clima, porque cuando uno se deja atrapar por los afanes de la vida, entra en la carrera de la rata, ¿cierto? Y corre y en el mismo lugar, ¿cierto? Y no sale de ahí. Entonces está atrapado en cosas, en un ambiente negativo, en cosas que se hacen y que no le dan tiempo de pensar cómo reinventarse, cómo mejorar la situación en la que está viviendo. No se quede atrapado en más de lo mismo todo el tiempo. Y quiero ilustrarlo con la historia sobre el pueblo de Israel en el desierto. Cuando Israel estaba en Egipto, la rutina y el trabajo continuo
le fijó su mente en toda esa esclavitud que tenían, ¿sí? No tenían tiempo para pensar en hacer algo nuevo, en cómo ser libres, en cómo cambiar esa situación. Porque cuando pensaban, iban a pensar en eso, más trabajo, más trabajo. Y en un momento Dios envía a Moisés para cambiar esa situación. Moisés va delante de Faraón, habla con Faraón y le pide a Faraón que suelte de la esclavitud al pueblo para que vayan y le sirvan al Señor en el desierto. Pero Faraón, ¿qué hace? Están ociosos, dice, están ociosos, lo que necesitan es trabajo. Entonces les duplicamos el trabajo. Faraón es un espíritu demoníaco hoy, ¿cierto? Que tiene un yugo de esclavitud sobre las personas para no permitirles pensar, reinventarse, e introducir cosas nuevas para salir de esa carrera en círculos. Y eso hace Faraón. Cuando Moisés le habla a Faraón, entonces Faraón actúa de forma negativa. Y Dios quería cambiar la forma de pensamiento y de vida del pueblo de Israel a través del desierto. Pero Israel no renovó su mente. ¿Qué hizo? Se quedó con la mentalidad de esclavitud. Es por eso también que las naciones latinoamericanas también han tenido como esa mentalidad de esclavitud. Por eso es que otros países tienen muchas mejores condiciones de vida. Hay países donde los ingresos financieros son, pero muy buenos, donde la salud y el estudio y las condiciones de vida, las condiciones que genera el Estado para la población son excelentes. En el viejo continente, los países escandinavos y países que tienen una gran calidad de vida, esas personas han logrado soltarse de la mentalidad de esclavitud y alcanzar nuevos niveles en las condiciones sociales, comunitarias y familiares. Pero Latinoamérica han sido países que han traído esa mentalidad de esclavitud, pero los países donde está creciendo el evangelio, donde la gente está escuchando la palabra y la gente se está convirtiendo, son países que están cambiando esa condición, porque el evangelio trae libertad, amén. La palabra de Dios nos libera, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Mira que Israel tenía esa mentalidad. Dios los saca de todo ese tiempo de esclavitud, más de 400 años. Su mente se había embotado, se había atrofiado con esas condiciones. Y ahí estaban. Y entonces, cuando van por el desierto, Dios trabaja con ellos, pero ellos siguen con esa mentalidad de incredulidad, con esa mentalidad de queja, con esa mentalidad de que ay, qué triste estar en este desierto, qué terrible, mejor sería estar en Egipto. Y en Números, capítulo 14, el verso 2 dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Es tremendo esa condición mental, porque estaban a las puertas de entrar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra fértil. Y lo que ellos se acostumbran es a esas condiciones, ¿cierto? Fueron odres viejos que no resistieron el vino nuevo. Y entonces el Espíritu Santo viene con un tiempo nuevo para ellos. Pero ellos no tienen la capacidad mental para recibir lo nuevo que el Señor quiere hacer en sus vidas, salir de la rutina de esclavitud en Egipto y salir de la rutina de las vueltas en el desierto, de estar en el desierto para una nueva condición que el Señor tiene. Ellos no podían pensar como Josué y Caleb. Josué y Caleb tenían una mentalidad abierta a las cosas nuevas de Dios, no se quedaron en la forma de vida de esclavitud de Egipto y tampoco en el confort del desierto. ¿Por qué les digo que el desierto se puede convertir en un confort? Porque en el desierto había el maná que Dios les enviaba cada día, ¿cierto? Además, en el desierto estaba la nube de Dios, de la presencia del Espíritu Santo de día,
que les protegía del sol candente, del calor del desierto, y en la noche la columna de fuego de la presencia del Espíritu Santo que iluminaba el camino y que les daba calor en el frío de la noche en el desierto. Entonces, ya algunos entonces se acostumbraron a ese confort del desierto, pero Dios tenía cosas nuevas. ¿Estaba la presencia de Dios en el desierto? Claro que sí. ¿Se iban a salir de la presencia de Dios? Claro que no. La misma presencia de Dios, pero en unas condiciones nuevas, en algo nuevo que el Señor quería hacer para ellos. Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que mantener nuestra mentalidad abierta. Y eso hicieron Josué y Caleb. ¿Sí? Hay que ser creativo en buscar nuevas formas de ser más efectivo y de ser feliz. ¿Sí? Si usted siente que hay un trabajo que le mantiene estancado y que no eres feliz, tenga fe. Amén. Dios quiere cambiar las condiciones de vida. No tenga miedo de soltar eso. Yo lo he experimentado. Cuando estaba comenzando la iglesia Misión Rema, creo que hacía unos meses yo había fundado la iglesia y estaba soltero todavía en ese tiempo y estaba trabajando, tenía un buen trabajo con la gobernación y era un trabajo donde yo manejaba mi tiempo. Entonces, de tal manera que yo iba a los municipios, se asesoraba a las alcaldías en la implementación de la política de la salud mental y las entidades y regresaba, cumplía unas metas, regresaba y atendía al pequeño grupo de la iglesia que estábamos comenzando. Pero un día, ya cuando se terminó contrato, hicieron recorte y sacaron personal de salud mental y yo quedé afuera. Y yo tenía en arriendo una casa, el arriendo valía 700,000 pesos en ese tiempo, hace 10 años, y la iglesia no tenía la capacidad para pagar el arriendo ni para sostener al pastor. Entonces, ¿qué hago yo frente a esa condición? Estoy sin trabajo, tengo que pagar el arriendo. ¿Qué hago? Empecé a orar y ayuné y busqué la presencia de Dios. Y le dije, Señor, estoy en tus manos. Y me llamaron de la gobernación también para ofrecerme un trabajo con la alcaldía por allá en un municipio lejos, creo que era Puerto Rico, creo que allá hay que ir en avión, ¿cierto? Y es lejísimo, ¿sí? Entonces, esa condición, aunque era un buen sueldo, no me permitía atender al pequeño grupo de la iglesia que estaba comenzando, porque yo me iría por allá y entonces tendría que estar yendo y viniendo en avión, eso realmente no era viable. Entonces, ¿qué le dije yo a la persona que me llamó? Muchas gracias por tenerme en cuenta, estoy sin trabajo, claro, necesito el trabajo, pero tengo cosas muy importantes aquí en la ciudad que atender y gracias, no puedo aceptar. Y yo seguí confiando en el Señor, dije, Señor, no, si tú vas a hacer algo nuevo, pero si yo me dejo llevar por el temor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? Y entonces, ¿qué puedo hacer? No, claro, venga, ese trabajo de una vez, aprovecho. Y a los pocos días me llamaron para el mismo trabajo en mejores condiciones que antes. Nosotros necesitamos tener fe para dar pasos, para cambiar, para salir de la rutina, para romper con esquemas que nos mantienen atados ahí y para ir hacia lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Eso es fe y hacerlo en oración. Amén. Y no se asuste por las complicaciones que les se presenten en el camino. Faraón les puso más trabajo, ¿sí? Más trabajo. Entonces, algunas personas están pensando, uy, no, pero va a venir esto, ¿qué va a pasar? O cuando dan un paso hacia eso y sienten que las cosas se ponen difíciles, el temor les atrapa y entonces no pueden cambiar esa rutina, cambiar esa esclavitud. Y se necesitan dar los pasos de fe. Todo esto se hace en oración. Intente nuevas formas de hacer las cosas de manera que pueda descubrir caminos más
adecuados y ser más productivo, optimizar más el tiempo y desgastarse menos en lo que hace. Hay tiempo para pensar, ¿sí? Sea más flexible en los procedimientos que usa, no ser como tan radicales con esto, y es que llega y hace el pescado en un recipiente y le corta la cola y le corta la cabeza, ¿sí? Y le preguntan a esa persona, ¿por qué? No sé, mi mamá lo hacía así. Y le preguntan a la mamá, ¿por qué cuando hace el pescado siempre le corta esta cola y le corta y lo hace de siempre como un ritual de la misma manera? Y la mamá dice, no, pues es que mi mamá lo hacía así, ¿sí? Y resulta que la bisabuela lo hacía porque el recipiente que tenía era muy pequeño y tenía que cortar el pez de esa manera. ¿Y qué quiero decir con eso? Que muchas veces nosotros estamos en una misma forma de hacer las cosas porque eso viene de atrás, pero no tiene la lógica hoy para lo que hacemos. Amén. Necesitamos cambiar la mentalidad. El segundo punto es parecido a este: salga de la rutina. ¿El primero cuál es? Generar un ambiente, un clima de mayor autonomía en lo que hace cada día. Y el segundo punto es: salga de la rutina, rompa con la rutina, haga cosas nuevas, fuera del usual. Esto va a expandir su creatividad, ¿sí? Le va a exigir al cerebro cosas nuevas. Dios es el Dios de las nuevas misericordias, los nuevos cielos, la nueva tierra, del vino nuevo. Dios es el Dios de una vida nueva a través de un nuevo nacimiento. Amén. Está en la palabra. Entonces, si el Señor es Dios de cosas nuevas y Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, nosotros también tenemos que generar cosas nuevas, salir, romper la rutina. Amén. En nuestra adoración Dios quiere que seamos creativos y no nos quedemos con las antiguas formas de canto, de música de hace 40 años en la iglesia. Porque la Biblia dice, cantad al Señor cántico nuevo. Amén. Entonces, por eso hay que romper con formas antiguas. Las formas cambian, los principios de Dios son eternos y no cambian, pero las formas de hacer las cosas cambian de acuerdo a cómo cambia la sociedad, la cultura y las costumbres de las personas. Amén. Entonces, no hay que hacer de una forma doctrina, y hay iglesias que hacen de las formas de hacer las cosas doctrinas. No, eso se llama legalismo religioso. Los escribas y los fariseos imponían costumbres como si fueran doctrinas bíblicas, y el Señor Jesucristo vino a romper con esos esquemas. Los escribas y los fariseos se escandalizaban porque un judío hablara con un samaritano, y mucho más escándalo si hablaba con una mujer. Por eso cuando Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo, están los discípulos, uy, pero ¿cómo? Y está hablando con una mujer, y los judíos no se hablan con los samaritanos, y además está hablando con una mujer, y cierto, estaban como que no entendían el asunto. Pero Jesús es el que rompe viejos paradigmas, el Señor es el que rompe esquemas y nos da nuevas formas para adorar. Amén. En el desierto el maná se daba cada día en su medida, no se podía guardar para el otro día. Dios daba cada día para el sustento. Y si guardaban para el otro día, ¿qué pasaba? Cogía gusanos, ¿sí? Entonces no se quede con la forma de vestir de hace 30 años, ni con la forma de evangelismo de hace 20, porque seguro que será visto como alguien muy raro, y nadie querrá recibir el evangelio como se predica, de una forma mística y rara, ¿cierto? No, tenemos nosotros que estar abiertos a lo nuevo. Aunque el evangelio no cambia, las formas de predicarlo sí. El Señor nos enseñó a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Hoy nos da el Señor algo nuevo, cada día algo nuevo para
mejorar nuestras condiciones de vida. Isaías capítulo 43, el verso 16 al 19 dice: yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Pero, ¿eso es bueno? ¿Qué dicen ustedes? Claro, eso es poderoso lo que hizo el Señor. Ahogó a los egipcios, ¿cierto? Salvó a su pueblo, los hizo libres de la esclavitud de Faraón. Pero mira lo que dice Dios aquí en su palabra: pero olvida todo esto. Otra versión dice: no te quedes viviendo en el pasado. Dice la versión lenguaje actual. Pero olvida todo esto, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos recibimos esa palabra hoy? Amén. Entonces Dios es el Dios de cosas nuevas. Amén. Aunque es bonito lo que el Señor nos dio ayer, no nos quedemos con el vino añejo. Jesús dijo, hablando de eso, que el que prueba el vino añejo no quiere el vino nuevo porque dice el añejo es mejor. ¿Sí? Entonces es cuando las personas dicen, no, es que era como lo hacíamos en tal iglesia, era como tal cosa, como aquello. Nosotros tenemos que abrir la mente porque Dios ya ahogó al pueblo de Egipto en el mar y ahora Dios dice, no vivan, no se queden en glorias pasadas porque yo tengo nuevas cosas para ustedes. Amén. Alabamos al Señor. Tercer punto, pertenezca a una red comunitaria de apoyo. Estamos viendo cómo, y mira que lo que les estoy diciendo está en la Biblia claramente, estoy predicando la palabra, pero estos puntos están respaldados por investigaciones científicas, ¿sí? Usted va a encontrar investigaciones científicas sobre lo que le estoy diciendo y arrojan que, claro, la gente que puede generar un clima de autonomía en su trabajo, en su casa, esas personas pueden mejorar su calidad de vida. Las personas que salen, rompen con la rutina, crean nuevas formas para mejorar su vida. Y este tercer punto, pertenezca a una red comunitaria de apoyo. Hay beneficios de pertenecer a una red comunitaria de apoyo. Los estudios han demostrado que el aislamiento social y la soledad están relacionados con un mayor riesgo de tener una mala salud mental y una salud cardiovascular deficiente, así como otros problemas de salud, y otros estudios han demostrado los beneficios de una red de apoyo social que incluyen, vea, estos son los beneficios: mejorar la capacidad de lidiar con las situaciones estresantes. Si usted se encuentra solo, es más difícil salir de eso. Pero si usted cuenta con una red de apoyo en la familia o en la iglesia es clave, porque es que además de ser una red de apoyo como personas en lo social, es algo espiritual, es una cobertura espiritual de oración y de apoyo. Y Jesús dijo que cuando dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre algo para pedirle a nuestro Padre, será hecho por nuestro Padre. Amén. Entonces mira cómo es poderoso. Es por eso muy importante que nosotros nos congreguemos. Dice también la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, y que nosotros pertenezcamos a un remanente, y más, todavía es más efectivo que nosotros estemos dentro del equipo de trabajo, donde estamos nosotros tenemos una reunión especial para la gente que servimos en la iglesia, donde oramos juntos, donde tenemos una palabra, una administración, y hay una cobertura especial de oración. Por eso le digo, pertenezca, nunca se quede solo por allá. ¿Sabe qué pasa con las cebras? Las cebras van todas unidas y esas rayitas que tienen las cebras no es una casualidad, sino que Dios las hizo
porque cuando ellas están todas en manada, en ese grupo grande de cebras, ellas se confunden a los depredadores. Y el tigre, el león, no sabe dónde termina una cebra y dónde comienza la otra, ¿sí? Pero cuando la cebra se queda por allá rezagada, es presa fácil del león. Entonces, mira cómo la misma ley natural nos muestra. No se deje apartar de la iglesia por una ofensa, por algo que Satanás quiere usar para sacarlo. ¿Sí? Diga, no, aquí me puso el Señor, aquí voy a estar. No voy a permitir que la ofensa, no voy a permitir que algo que Satanás quiere usar para sacarme de la comunión con mis hermanos y tenerme allá lejitos como la cebra lista para atraparla. No voy a permitir eso. Yo voy a estar y permanecer y voy a integrarme y voy a comprometerme y voy a estar ahí porque ahí hay una bendición especial. Amén. Alabe al Señor. Entonces, hay una mejor forma de lidiar con las situaciones estresantes, estando en una red social de apoyo, ¿sí? Aliviar los efectos de la angustia emocional, promover la buena salud mental durante toda la vida. Las personas que pueden tener una buena red comunitaria, una buena red social, son personas que van a tener mejor salud mental y van a tener más inmunidad contra las enfermedades. Mejorar la autoestima, esto mejora la autoestima. Disminuir los riesgos cardiovasculares, como disminuir la presión arterial también. Investigaciones científicas lo han demostrado. Promover las conductas de un estilo de vida saludables a través, en la iglesia lo hacemos, mira, ahora mismo, esta palabra es promover conductas saludables a nivel social, mental, espiritual, en la iglesia. Amén. Sentido de pertenencia también tenemos nosotros. Un lugar para dar y tener la satisfacción también de ayudar a otros, porque eso genera un bienestar. Jesús dijo, más bienaventurados es dar que recibir. Amén. La iglesia es el lugar por excelencia para estas redes de apoyo. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, el verso 42. Dice, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ahí está, esa comunidad, ese ambiente familiar. La iglesia es la familia de Dios. Amén. Por eso nosotros tenemos que vencer cualquier obstáculo que nos quiera apartar de la familia de Dios. Alguna ofensa, algo que no nos gustó. No, yo me niego a mí mismo y sigo a Jesús. Amén. Tengo que hacerlo. Ahí está claro. Otra cosa que dice aquí en Hechos capítulo 2, verso 42 y el verso 46, habla acerca de la enseñanza de los apóstoles. Es decir, cultivaban la parte intelectual, espiritual, la lectura de las Sagradas Escrituras, la enseñanza, tanto para aprender como para enseñar a otros. Y ese es el cuarto punto. Con ese voy a terminar hoy. Cuarto punto, cultive lo intelectual. Las personas que, por ejemplo, esto es una buena forma también contra el Alzheimer, ¿sí? Las personas que cultivan lo intelectual. Los siguientes consejos que le voy a dar están respaldados por los estudios científicos acerca de cómo cultivar nuestra mente, la parte intelectual. Y si trata de memorizar palabras e intenta aprender algo mientras se mueve, es más probable que lo grabe moviéndose, ¿sí?
Es decir, usted quiere memorizar textos de la Biblia, usted quiere memorizar la lección de las escuelas en la iglesia, discipulado. Entonces, dice los estudios que si lo hacen moviéndose, le ayuda a que se fije en su mente, ¿sí? Y evita que se duerma también. La próxima vez que tenga una presentación, un discurso que aprender, o cuando vaya a memorizar versículos de la Biblia, pruebe pasear mientras lo lee, será más efectivo. La ansiedad prolongada y los altos niveles de estrés son muy malos para la actividad mental, para aprender, para memorizar, para imaginar, para ser creativos. Por eso tenemos que tener formas de cómo vencer eso. Eso es incómodo, son bastante tóxicos para el cerebro. Por eso es clave que aprendamos a desconectarnos cuando estamos bajo estrés por el trabajo, por el estudio. Desconectémonos en momentos, y de hecho eso ejercita una parte diferente del cerebro cuando uno logra desconectarse de eso, ese trabajo y más trabajo y más trabajo. Y entonces desconéctese, siéntase, mejor ore un tiempo, vas a orar. Mira, nosotros tenemos unos devocionales en nuestro canal de YouTube donde es meditación de la palabra, es oración. Y de pronto usted está ahí y dice, no, estoy estresado con este trabajo, entonces pone y tiene un tiempo de oración y meditación. Eso va a cambiar, va a estimular otras partes del cerebro, y eso está, Dios ha dejado que el cerebro funcione así. La ciencia lo que hace es descubrir, pero la Biblia lo dice muchos años atrás. Alabe al Señor, cante alabanza, la música es poderosa para el cerebro también. Y desconéctese un poco de eso, pero hay gente que no tiene tiempo para orar. No hay tiempo de ir a la iglesia, no hay tiempo de congregarse porque toca trabajar. No hay tiempo para orar en la mañana en el devocional porque yo tengo que ir a trabajar. Su cerebro está embotado. Pero si usted va a la meditación, va a la oración, va a la alabanza, su cerebro va a encontrar nuevas formas de solucionar los problemas. Se va a sentir renovado y cuando reinicie de nuevo lo que tiene que hacer, va a ser diferente. Amén. Eso es lo que dice la ciencia, pero lo dice la Biblia muchos años antes. Aprenda algo nuevo, actividades como participar en clase, aprender algo nuevo, aumenta la elasticidad del cerebro, ¿sí? Es decir, que el cerebro tiene esa capacidad de ser elástico para aprender, no siga lo que dice el dicho popular, que el loro viejo no aprende a hablar, ¿sí? Porque usted está diciendo primero que usted es viejo, y usted tiene que mantener un cerebro joven, una mente joven. Y segundo, está diciendo que no puede. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y usted está programándose también ¿para qué? Para que no puede. No, si usted estimula su cerebro, va a aprender, va a memorizar, pero hay que esforzar el cerebro para que tenga esa elasticidad. Esdras capítulo 7, el verso 9 y 10 dice, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre Esdras. Verso 10, así fue porque Esdras había decidido estudiar, obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Era un gran intelectual Esdras. Y dice que Dios lo bendijo tanto, porque Esdras propuso su corazón, ¿para qué? Para estudiar la palabra, ¿sí? Para meditar la palabra. Propone Esdras para vivirla y para enseñarla. En Hechos 2:42 dice que los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? La música estimula el cerebro, les estaba diciendo. De una manera única lo hace la música. Por ejemplo, en las imágenes cerebrales de alguien escuchando música o tocando un instrumento, cuando los científicos
la neurociencia que estudia todo esto, mira el cerebro se ilumina todo, está trabajando todo cuando una persona ejecuta un instrumento, cuando escucha música. Por eso cante alabanzas, gócese la alabanza en la iglesia, siéntase libre, memorice las canciones, los niños, los jóvenes aprendan un instrumento. Hoy hay muchas formas a través de tutoriales en YouTube para aprender a cómo tocar la guitarra, cómo tocar el piano. Eso es poderoso, la música es poderosa para el cerebro, ¿sí? La memoria musical, por ejemplo, es la última en desaparecer en casos de demencia. ¿Sí sabía eso? Una persona empieza a tener demencia, Alzheimer y problemas de esto, se van desapareciendo muchas cosas y la memoria musical va permaneciendo a través de eso, porque la música es poderosa. ¿Usted sabía que la música es un arte que se practica en el cielo y en la tierra? La Biblia lo registra. Por eso disfrute la música, disfrute la alabanza, tenga allá música en su oficina, en su trabajo, mientras pela las papas para el almuerzo, ¿cierto? Mientras está allí, ponga música de alabanza, cante, memorice las canciones, cante esas canciones de bendición, no esa música deprimente, ¿cierto? De que si tú no me quieres me voy a suicidar, de que no son los vallenatos que matan un burro de tristeza, no, esa música no, la música de vida, palabras de vida, la música de alabanza, amén, es poderosa. Esa música poderosa, estaba Pablo y Silas a medianoche cantándola, habían sido azotados públicamente y habían sido avergonzados, desnudados públicamente, y aparte estaban en la cárcel allá todos en el cepo, incómodos, pero Pablo y Silas estaban cantando alabanza, ¿sabe? El poder de la alabanza hizo que la cárcel temblara y se abrieron las cárceles, porque las cárceles de la depresión, de la ansiedad y lo que sea, se van a abrir cuando tú alabas al Señor, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Colosenses capítulo 3, verso 16 dice que el mensaje de Cristo con todas sus riquezas llene sus vidas. Enséñense, aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Entonces, mira, esto es clave. Aquí no alcancé a terminar este cuarto punto, queda para la serie del domingo, del próximo domingo, o cuando sigamos con esta serie de bendición. Cómo sacarle el mejor provecho a los días malos. Amén. Y Dios nos lo enseña a través de su palabra. Póngase de pie, levante sus manos, adore al Señor.